Las maldiciones de los antiguos gobernantes de Egipto han cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Cuando los arqueólogos abrían tumbas por primera vez, los hallazgos eran impresionantes. Máscaras de oro, joyas, momias, escondites con tesoros. Pero con cada tumba descubierta surgían relatos de sucesos inquietantes, enfermedades, desgracias, accidentes inexplicables. Las historias sobre la maldición de los faraones se convirtieron casi en leyenda. Quienes perturbaban el descanso de los antiguos gobernantes supuestamente estaban destinados a enfrentar consecuencias. Pero detrás de los mitos se esconde una verdad mucho más extraña y aterradora que simples relatos de terror. A principios del siglo XX, cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, el mundo se enteró del alto precio que pagaron quienes desafiaron los límites del tiempo. El joven faraón había fallecido hace más de 3000 años, pero el descubrimiento de su sepulcro parecía despertar un poder desconocido para cualquier mortal. El primero en sufrir un percance fue un médico, que visitó la tumba con un pequeño corte en el dedo y contrajo una infección. Luego, varias personas más sufrieron graves problemas de salud, incluyendo malaria, septicemia e incluso complicaciones por resfriados. Resulta increíble pensar que el contacto con un antiguo sarcófago pudiera ser tan peligroso, pero las historias se multiplicaban. Entre los arqueólogos existía temor incluso a asumir la responsabilidad de publicar los detalles de la tumba. Cartas, diarios, fotografías, todo parecía temblar ante la ansiedad. Uno de los participantes escribió sobre un frío intenso que no existía antes. Otros relataban que, por las noches, escuchaban susurros y pasos, como si alguien caminara por los pasillos, aunque nadie pudiera estar allí. Sin embargo, si se observa con detenimiento, parte de estas historias se descompone bajo el microscopio del tiempo. Las enfermedades son comunes en climas cálidos. Las infecciones son posibles en condiciones sanitarias deficientes. El estrés, la fatiga y la tensión emocional también podrían haber influido. Sin embargo, no todo puede explicarse racionalmente. Hay hechos que permanecen fuera del alcance de la ciencia. Las leyendas cuentan que manuscritos que enumeraban todos los tesoros de la tumba desaparecieron de manera misteriosa, que las cámaras se rompían sin causa aparente y que algunas personas sufrían convulsiones o pérdida de audición o visión directamente en el lugar de excavación. Una mujer que acompañaba al grupo afirmaba haber visto una sombra junto al sarcófago, alta, con el brazo extendido, como si advirtiera. Su relato fue registrado, aunque muchos lo atribuían al calor, al cansancio o incluso a la búsqueda de fama. En los relatos sobre la maldición de los faraones, aparece un motivo recurrente. Si el objetivo es el beneficio personal, la codicia trae consecuencias. Había que respetar a los antiguos, no saquear las tumbas ni ignorar las advertencias. Un arqueólogo que ingenuamente decidió llevarse un amuleto de la tumba, comenzó a tener sueños en los que escuchaba voces en antiguo egipcio. Por las noches, sentía que la palma de su mano se oscurecía. Los vecinos comentaban que parecía marchitarse de tristeza, hasta que devolvió el amuleto a su lugar. En otro caso, un grupo de investigadores encontró una tumba decorada con imágenes de dioses, estilizadas como si vigilasen la entrada. Lobos de piedra y estatuas de Anubis. Todo diseñado para disuadir a quienes ingresaran sin permiso divino. Sin embargo, las personas entraron. Uno sufrió lesiones graves al derrumbarse una pared. Otro se lastimó la columna vertebral. Lo más extraño es que aseguraban haber escuchado palabras en un idioma desconocido, y un padre y su hija se enfrentaron entre sí como si respondieran a voces provenientes del subsuelo. Los registros sobre tumbas no solo contienen relatos de desgracias, sino también coincidencias inusuales. Por ejemplo, varios miembros de expediciones murieron en la misma época del año durante años consecutivos tras la apertura de una tumba. Según algunos documentos, estas coincidencias causaban gran temor entre los arqueólogos. Los trabajadores se negaban a descender a las tumbas sin amuletos, sacerdotes rezando y ofrendas. Ahora imagina a un arqueólogo, nacido mucho antes de la era digital y las comunicaciones globales, recibiendo un mapa antiguo que señalaba entradas a túneles bajo las grandes pirámides. Caminando por estos túneles, el polvo revela una inscripción que nadie logra descifrar completamente. Un símbolo de destrucción. La fotografía que toma se rompe el mismo día. Al volver a casa, empieza a escuchar pasos, susurros, voces y siente que alguien lo toca aunque esté solo. Sueño o locura. O restos de un antiguo poder despertando nuevamente. Muchos científicos consideran que todo este mito es una construcción literaria, cinematográfica y cultural.
Sin embargo, reconocen que la arqueología es un trabajo riesgoso y complejo, lleno de incógnitas. Al descubrir cuerpos, sarcófagos cerrados y restos momificados, la naturaleza puede albergar microbios, esporas de hongos y polen de plantas antiguas, elementos desconocidos para la civilización moderna. Es posible que no haya sido un poder sobrenatural, sino riesgos biológicos los que causaron muchos de los incidentes. Otra historia: cuando se abrió una tumba, el conjunto completo de joyas fue robado. Poco después, los ladrones comenzaron a sufrir incidentes extraños. Uno tuvo un accidente de coche, otro un derrame cerebral, otro intoxicación. La gente decía que los tesoros del faraón inquietaban a quienes los tomaban y que tenían su precio. Aunque en cada caso se pueden encontrar informes médicos, motivos egoístas, miedo o superstición, la sombra de la antigüedad perdura, dejando su huella en la memoria. Entre los mitos sobre maldiciones hay otros más astutos. Se dice que quienes manipulan momias notan que telas, instrumentos musicales, alfombras y máscaras pierden color y cambian de olor. Algunos aseguran que el cuerpo momificado del faraón puede emitir un tenue resplandor nocturno, visible solo en completa oscuridad. Hubo casos de personas que, buscando sensacionalismo, escondieron objetos de las tumbas y al regresar los encontraron deteriorados, cubiertos de moho o deformados, como si la naturaleza intentara borrarlos. Más sorprendente aún, en archivos se conservan casos en que los antiguos habitantes de las tumbas, antes de las expediciones, reportaban fenómenos extraños. Gemidos por la noche, aullidos de perros, piedras cayendo, como si alguien vigilara la entrada. Los aldeanos hablaban de sombras en las puertas de las pirámides y luces rojas en las cúspides, generando temor y leyendas transmitidas de generación en generación. Incluso geólogos encontraron anomalías de temperatura y radioactividad. En lugares donde hay sarcófagos, se registran trazas de uranio o elementos radiactivos. Tal vez no sea una maldición, sino fuerzas naturales desconocidas dormidas bajo tierra. Los místicos afirman que la maldición no es solo un relato de terror, sino un mecanismo de protección. Los antiguos egipcios creían que el alma del faraón no debía ser perturbada, y que su descanso estaba asegurado por rituales, hechizos y ofrendas. Intentar controlar sus restos es intervenir en un orden, rompiendo el pacto entre vivos y difuntos. Y si el espíritu se levanta, no tendrá piedad de quienes desobedecieron. Cuenta la leyenda que un científico llevó a casa un fragmento de papiro que servía de amuleto en la tumba. El papel parecía inofensivo, con trazos, tinta y diseños. Esa noche soñó con una figura encapuchada que emergía de las sombras, extendiendo la mano con un papiro idéntico. No entendía las palabras y despertó sudando. A la mañana siguiente, el papiro desapareció, como si se hubiera desvanecido junto con una parte del cuerpo o del alma. Los científicos no hallaron explicación, aunque el temor permaneció. La maldición de los faraones es una cadena de historias entrelazadas: biología, psicología, misticismo. El mundo quiere creer en el terror porque el miedo es un catalizador emocional poderoso. Acelera el corazón, agudiza los sentidos y genera expectativas. Mientras algunos buscan sensaciones, los arqueólogos excavan, descubren y publican. La maldición permanece viva, en relatos, pesadillas y en el viento que atraviesa piedras milenarias. Si todas estas historias fueran exageraciones, no las conservaríamos, no las transmitiríamos, ni esperaríamos nuevos descubrimientos en los que algo antiguo pudiera despertar. Y cuando las excavaciones llegan al punto en que el sarcófago aún no se abre, cuando aparecen curiosidades, inscripciones perdidas y nichos ocultos, surge la expectativa que hace vibrar los nervios. ¿Y si en ese momento se rompe el silencio? ¿Y si una voz emerge de la sombra? Al final, tal vez la maldición no sea una amenaza, sino una advertencia. No un fantasma, sino un eco del pasado que recuerda: respeta lo que existió antes. No perturbar el descanso si no estás preparado para enfrentarte a algo más grande que tú. Y quizás quienes buscan respuestas sean los verdaderos que viven al límite, no por miedo, sino por curiosidad y respeto hacia lo que siempre permanecerá como misterio.